por los Evarim del Guf, por los miembros del cuerpo, y tenemos 365 lotas, prohibiciones por los días del año solar. Y el Maharal nos trató de explicar, explicó, y nosotros tratamos de entender lo que él dice, por qué justamente los días del año solar se conectan con el tema de las prohibiciones de la Torah, las no harás de la Torah, y por qué las mitzvot aseh se conectan con los miembros del cuerpo. Entonces lo que explicó en forma general el Maharal fue de que Akadosh Baruj Hu nos dio dos tipos de mitzvot, dos tipos de peulot elogiot, de acciones divinas, que una básicamente viene a darle a la persona su existencia básica como ser humano, como persona, como Ben Adam, y que no pierda esa característica. ¿Sí? O sea, lo básico en una persona, Kodem Kol, antes que nada, es de que se mantenga como Ben Adam, como persona, que no actúe negativamente, que no haga el mal, que no se descarríe, que no se salga de lo que es su Tselem Elohim, su semejanza divina. Eso es uno. Y el otro es que la persona tiene que también elevarse, desarrollarse, crecer espiritualmente, no solamente mantenerse en una base, ¿sí? Y de no rebajarse al nivel animal, sino que también elevarse básicamente al nivel de ser una persona que busca constantemente el crecimiento, la vida espiritual, la vida conectándose con Akadosh Baruj Hu y el crecimiento continuo. Pero dijo el Maharal de que esa es la diferencia entre las mitzvot lota aseh y las mitzvot aseh. Las mitzvot lota aseh básicamente vienen a cuidar que la persona sea persona, que sea Ben Adam, que no se descarríe, que no caiga en los niveles animales, en los niveles de la maldad y de lo negativo. Para eso están las mitzvot lota aseh. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, que no es suficiente con que la persona no haga el mal, que no se descarríe, que no se transforme en una criatura materialista y animal y que vaya detrás de sus instintos, sino que también debe buscar elevarse en sus niveles espirituales. ¿Qué? O sea, adquirir la perfección por medio de las mitzvot. Entonces, las mitzvot tienen esa segunda meta que posiblemente es la principal. Entonces, una es lo que no y otra es lo que sí. Una es lo que el hombre debe cuidarse, lo que debe mantener, y la otra es lo que debe buscar en su elevación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la cantidad de mitzvot lota aseh, que dijimos que son 365 como los días del año? Entonces dice el Maharal, ¿sí? El número 365 es básicamente el sistema del sol, el sistema de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza, hablamos de, como dijo Shlomo HaMelech, Ein Hadash Tachat HaShemesh, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué significa esto en otras palabras? De que debajo del sol básicamente todo está manejado, todo está estructurado, hay un orden, el mundo tiene orden, el sol sale por el este y se pone por el oeste, y llueve, y hay viento, y hay calor, y hay frío, y hay estaciones, y todo está organizado, hay un seder. ¿Qué? Y el Melech, el rey de ese seder, de ese orden, como van, que es por encima de todo, Akadosh Baruj Hu. Pero simbólicamente, al que nosotros denominamos al rey de la naturaleza, es el sol. Él es el que básicamente manifiesta lo que es el mundo de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos de que tenemos 365 mitzvot lota aseh, básicamente estamos diciendo
de que Hashem creó un sistema de preceptos que permiten que el hombre cuide su orden, que se mantenga en una estructura que no le permita, ¿sí?, bajar, que no le permita, ¿sí?, retroceder, que no le permita salirse de su marco, donde se pueda mantener como una persona correcta, una persona positiva, y no llegar a los niveles de la maldad, de la animalidad, del materialismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto hay una relación clara, dice el Maharal, entre el año solar, que son 365 días, y las mitzvot lo tase, que son 365. Porque así como el sol viene a manifestar lo que es el orden y la organización del mundo de la naturaleza, de la misma manera, las mitzvot lo tase, las 365 prohibiciones de la Torá, no robar, no matar, no hacer esto, no hacer lo otro, todo eso también viene a organizarte a ti en tu mundo, en el mundo en el cual estás viviendo, para que te puedas mantener y sostener de manera adecuada y correcta. ¿Qué? Entonces, en palabras simples, el mundo tiene un ceder, tiene un orden, tiene una organización. Y el sol viene a demostrar y a manifestar ese orden. Hashem maneja a la naturaleza, o sea, maneja al sol, que es el rey de la naturaleza, y todas sus ramas, de una manera organizada y, Kamuhan, por eso podemos vivir correctamente en el mundo. Porque si el mundo estaría en un desorden, entonces sería muy complicado poder vivir donde no hay un orden en la salida del sol y la puesta del sol, y el verano y el invierno y el otoño y la primavera, y el movimiento de los astros y el movimiento de las mareas y la luna y los ríos y los mares y los vientos. En el momento que todo eso está en orden, entonces la persona y el mundo pueden subsistir y pueden vivir. Y nosotros vemos que es lo que pasa cuando esas cosas se desmoronan. ¿Qué pasa cuando hay demasiado calor? ¿Qué pasa cuando hay demasiado frío? ¿Qué pasa cuando hay un tsunami? ¿O qué pasa cuando hay un huracán? Entonces todo eso que viene a descontrolar, viene a salir del ceder. Entonces podemos decir que eso también es parte del ceder, que Hashem quiere que a veces esas cosas sucedan. Pero en forma general, esa es la normalidad de la existencia. Que haya un ceder, un orden en el Teva, en la naturaleza. De la misma manera el hombre tiene que entender de que en su vida tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden familiar, tiene que haber un orden personal, tiene que haber un orden de pareja, tiene que haber un orden de trabajo, todo tiene que estar ordenado. ¿Quién es el que en principio mantiene ese orden? Todo lo que no podemos hacer, todo lo que tenemos prohibido de hacer, en un principio nos mantiene en orden. El momento que yo no robo, entonces estoy manteniendo en orden. Él tiene sus bienes y yo tengo los míos. En el momento que la Torah me dice no hagas adulterio, entonces él tiene su esposa y yo tengo la mía. En el momento que la Torah me dice no matarás, yo respeto la vida del otro y él respeta mi vida. ¿Eso qué significa? Que hay orden en la vida, que el hombre no sale de ese sistema que le permite estar organizado. Para poder vivir como Ben Adam y no transformarse en un animal que en lugar de tener en lugar de tener 4 piernas, tiene 2 piernas. ¿Entendido el concepto? Sí. Esa es la parte de los mitzvot lotase. La segunda parte es el hombre. El hombre tiene 248 evarim, miembros. ¿Okay? Y básicamente el hombre
es un mundo dentro del mundo. ¿Sí? Si antes hablamos del mundo en general, del sol, de la naturaleza, hay una criatura que vive en ese mundo, pero es un mundo aparte. ¿Quién es esa criatura? Nosotros. A pesar de que podríamos decir, bueno, nosotros somos parte del mundo, como los animales y como los vegetales, y como los astros, y como los minerales, y como los mares, y como los vientos, y como todo. Por un lado, eso es cierto, pero por otro lado, no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros somos una criatura diferente a todas las demás, porque tenemos libre albedrío, porque podemos actuar, porque podemos pensar, porque podemos hablar, porque podemos hacer el bien, porque podemos crecer, porque podemos, si queremos, manejar nuestros instintos, a diferencia de los animales que no los pueden manejar, que podemos crecer espiritualmente a diferencia de los ángeles, que los ángeles son criaturas muy elevadas, pero no pueden crecer, ellos tienen su nivel y ahí se acabó el asunto. No somos vegetales, no somos minerales. El mineral es algo que no tiene vida, nosotros tenemos vida. El vegetal es algo que no tiene posibilidad de moverse, de tener movimiento, de tener acción, nosotros sí. Entonces nosotros somos un olam dentro de otro olam, somos un mundo dentro de otro mundo. Además de que, ¿cuál fue la última criatura que Hashem creó en Bereshit? ¿Ah? Mejor dicho, a la mujer. Bon a que el hombre y la mujer son las dos partes de una misma existencia que se llama Ben Adam. Y todo el mundo fue creado para el hombre, para el Adam. ¿Sí? Y por eso, cuando nosotros tenemos que empezar a hablar del hombre, tenemos que estructurarlo por separado de toda la existencia. Si nosotros tenemos que definir por qué el hombre es diferente, dijimos varias cosas, pero ¿cuál es el punto más importante de esa diferencia? Es de que el hombre puede adquirir perfeccionamiento. El hombre puede mejorar, el hombre puede crecer, el hombre puede desarrollarse. No me refiero al desarrollo físico de la especie, porque eso también lo tienen los animales, pero me refiero a nuestra personalidad. Nosotros cada día podemos ser mejores personas, con nuevos ideales. ¿Ok? Eso es lo que manifiesta la parte elokit, la parte divina del hombre. ¿Ok? Entonces, ¿el hombre qué es? Es una criatura que por un lado puede bajar, puede retroceder y puede ser peor que el animal, pero por otro lado el hombre tiene el potencial de poder adquirir niveles y categorías más elevadas de las que tenía anteriormente. Entonces aquí resulta que en el mundo existen dos tipos de reyes. Existe un rey que es el sol, existe un rey que es el hombre. El rey sol es el rey del mundo de la naturaleza, pero que es un mundo estático, es un mundo organizado, ordenado, pero que ahí está y listo. Y Hashem lo mantiene en ese orden. Pero el hombre es un melech, es un rey de un mundo que es el mundo de él, de su persona, de su existencia. Y a diferencia del sol, que el sol no puede elegir no salir por el este y no ponerse por el oeste, el hombre sí puede elegir qué es lo que quiere hacer con su vida. Y lo más importante es que él puede elegir perfeccionarse, ser mejor, ser más shalem. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ¿qué es el hombre? El hombre es como la neshama del mundo. ¿Sí? Si hablamos de
dos mundos paralelos, el mundo de la naturaleza y el mundo humano. Y si hablamos de que el sol es el rey de ese mundo natural y el hombre es el rey del mundo humano, básicamente estamos diciendo de que hay dos mundos que viven paralelamente. Y el mundo de la naturaleza es como el físico, es como la plataforma material. ¿Y quién es el que le da, sí, el fondo? ¿Quién le da la espiritualidad a ese mundo? El hombre. Entonces el rey sería como el rey material y el hombre sería como el rey espiritual de la existencia. ¿Qué? ¿Y en qué se basa esa diferencia? En lo que dijimos. El rey del mundo físico es básicamente el rey que mantiene la organización a nivel de la naturaleza. Que las cosas no se desmoronen y que se queden ahí en su organización. Pero el rey del mundo espiritual, que es el hombre, viene a permitirle al mundo en forma general que se eleve. De Aemeti, como dice el Ramjal y como lo dicen otros Jajamim, cuando el hombre cumple una mitzvah, cuando el hombre hace un acto de bien, no solamente él se está elevando, sino que a quién más se está elevando, al mundo. O sea, el perfeccionamiento propio, personal de un ser humano, de una persona, de un yehudí en este caso, no solamente que lo perfecciona a él, sino que eso eleva a toda la creación. Y por eso cuando comemos algo y decimos una brajá, o hacemos una mitzvah, o utilizamos algo de la naturaleza para servir a Hashem, básicamente lo que estamos haciendo es elevándonos a nosotros y elevando también al mundo. ¿Qué tiene que ver esto con las 248 mitzvot? Las 248 mitzvot aseh, que son la misma cantidad que los miembros del cuerpo de la persona, básicamente tienen esa conexión. ¿Cuál es la conexión? ¿Para qué Hashem nos dio 248 mitzvot aseh? Para elevarnos, para mejorarnos, para desarrollarnos. No solamente para mantenernos en un marco básico como es el funcionamiento y la meta de las mitzvot lo hace. ¿Mejor? Y eso es bediuk lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es un potencial de elevación, de perfeccionamiento. Entonces lo más lógico es de que las mitzvot aseh, que son las que vienen a elevar y a perfeccionar y a mejorar, sea la cantidad de quién, del hombre, que es aquel que se perfecciona y se mejora y se eleva y crece constantemente. Sí. ¿Lo captaron o no lo captaron? ¿Ah? Emima, estás media volando, me parece. ¿Ah? ¿Estás en el avión ya o qué? No, Café Shalom. No, estoy acá. ¿Eh? Por esta vez te perdono. Bueno. Después que tus compañeros te expliquen. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿sí? Para explicarlo de una manera más simple. Tenemos dos sistemas. Lo tasé, vease. No harás y harás. Lo tasé es lo prohibido. No lo hagas. En el momento que lo haces te envenenas. En el momento que lo haces, sí, es como una persona que tiene un cuerpo. Y yo tengo que cuidar mi cuerpo. En el momento que yo introduzco veneno en mi cuerpo se descontrola. O sea, sale de su naturaleza, pierde su comportamiento natural, su salud. Ser una persona sana, ¿qué significa? Ser una persona natural. Y efecto. Cuando una persona, ¿sí?, le provoca una descomposición a esa estructura natural, significa que está enfermo. ¿Qué significa estar enfermo? Significa que yo me descontrole, que salí de mi naturaleza. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, comí algo que no debía haber comido, no descansé lo suficiente, no hice lo que tengo que hacer a nivel físico. Eso es lo que significan las mitzvot lo ta'aseh. ¿Sí? O sea, para estar sano hay que tener un orden. Hay que tener una organización de vida. ¿Qué? Las mitzvot lo ta'aseh vienen a permitir que eso sea lo que suceda con la persona. Y por eso se conectan con el mundo de la naturaleza dirigido por el sol, que son 365 días, etc. Cuando hablamos de las mitzvot ta'aseh, ya estamos en otra categoría. Ya estamos no en el mantenernos sin provocarnos daño, sino que yo ahora quiero hacer ejercicio, yo quiero tener más musculatura, yo quiero poder respirar más fácil, yo quiero tener ya otro nivel, otra categoría de simplemente mantenerme en un nivel básico de salud. Eso lo logro con las mitzvot ta'aseh a nivel espiritual. Me desarrollo y crezco a nivel espiritual. ¿Quién es la criatura en el mundo que tiene la función de crecer y mejorar? El hombre. ¿Y cuántos miembros tiene el hombre? 248. Por lo tanto, ¿cuántas mitzvot ta'aseh hay? 248. Y las negativas entonces están relacionadas, no negativas, las lo ta'aseh están relacionadas con el sol. ¿Pero por qué? Para mantener el orden. ¿Ah? Para mantener el orden. El sol que simboliza que hay orden en la naturaleza. Sí. ¿Qué hacen las mitzvot lo ta'aseh con nosotros? Nos permiten mantener un orden básico espiritual. No nos dan el crecimiento, pero nos permiten tener una base. Por eso trajimos todos los ejemplos de no harás. ¿Qué significa no harás? No robarás. ¿Qué significa? Si yo no robo, no es de que estoy siendo mejor persona, Claro. pero le permito a esa persona que tenga sus bienes, que yo tenga mis bienes, y estamos ordenados, hay orden. Si yo no mato, respeto la vida del otro, él respeta mi vida, entonces hay orden. Entiendo. Si yo no hago adulterio, significa que respeto la vida familiar de mi vecino y mi vecino respeta mi vida familiar. Él con su esposa, yo con la mía. Si no miento, entonces no, etcétera. Así sucesivamente. Sí. Entonces por eso, Hashem nos quiso dar dos tipos de mitzvot. Lo ta'aseh ve'aseh. Una viene a permitirnos, como dijimos, a cuidar el seder. El homrim, que no te salgas de la línea. Eso es el lo ta'aseh. ¿Qué significa lo ta'aseh? No. Más de no. No te salgas de la línea, no te salgas del orden, no te salgas de tu estructura básica. Si lo diríamos en números, ¿sí? No te vayas menos 0. Pero la pregunta es si vinimos al mundo solamente para no ser menos 0. ¿Sí? Menos 1. ¿No? Vinimos al mundo para sacarnos un 10. ¿Quién me va a permitir sacarme un 10? Las mitzvot ta'aseh. Harás. Crecer. Claro, porque una persona buena no es que no roba, porque eso nadie lo debería hacer. Entonces la persona buena no Las es la mitzvot lo ta'aseh significa no ser malo. Claro. Pero no significa ser Ser bueno. bueno. Bonagit. Alevá que la gente sería no mala. Claro. ¿Mejor? El mundo se vería un poquito diferente de cómo se ve. ¿Mejor? Sí. Ya. Ustedes me pueden decir, bueno, pero es discutible que una persona que no hace nada malo, aparentemente también es una persona buena. Pero si no hace Sí, nada bueno. a veces tú le preguntas a alguien, dime, ¿y tú qué? Mira, yo nunca robé, yo nunca maté, yo nunca mentí, yo nunca hablé mal de la gente. Wow, qué buena persona. Sí. ¿Por qué qué buena persona? No hizo nada bueno, solamente lo que hizo fue no hacer el mal. Sí. Entonces, ¿es buena o no es mala? ¿Qué es? No es Es malo. pardo. ¿Eh? Es pardo. No es ni Hanabí ni Besarí. A nivel del Maharal, no es una buena persona. Es una persona normal.
no hacer el mal no significa ser una buena persona, significa ser una persona normal. Cuando empiezas a hacer mitzvot, ahí ya entraste en otra categoría. Ahí entraste en la categoría de ser una buena persona, una mejor persona, una persona más elevada. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, la división que hace aquí el Maharal es un poco, digamos así, un poco polar. ¿Por qué? Porque cumplir las mitzvot lo que hace significa no te caigas. Y cumplir mitzvot hace es elévate. Si tú transgredes una mitzvah lo hace, te caes. Si tú haces una mitzvah hace, te elevas. Pero bueno, esas son las dos características del sistema de las mitzvot de la Torah. Una, no caerse, y la otra, subir. Por eso dijeron, dice David Amelech en Teilim, surmera, apártate del mal, va a hacer todo, y hace el bien. ¿Qué significa apártate del mal? No te caigas. ¿Qué significa haz el bien? Elévate, mejora. Uno, el sol, otro, los miembros de la persona. Esta explicación del Maharal nos da la pauta de cómo entender lo que sería la parte cualitativa de las mitzvot. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa una mitzvah lo ta'aseh y qué es lo que significa una mitzvah aseh? ¿Cuál es la función de las prohibiciones de la Torah y cuál es la función de las mitzvot aseh de la Torah? Y por eso viene ahí la comparación de Jajamim con el sistema solar y con los miembros del hombre. En el próximo capítulo, en el capítulo 5, el Maharal se refiere ya a la parte no cualitativa de las mitzvot, sino a la parte cuantitativa de las mitzvot. Nosotros tenemos en total 613 mitzvot, que es una cantidad, todo es relativo, pero no es una pequeña cantidad, es una cantidad grande de mitzvot. Y más si lo comparamos con, por ejemplo, con Benei Noach, que Benei Noach tienen 7. ¿No? O sea que tenemos 606 mitzvot más que los demás. ¿Qué? O sea, la pregunta es, tener muchas mitzvot, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es bueno o no es tan bueno? ¿Ah? Implica más responsabilidad. O Bonagit, les voy a preguntar diferente. ¿Es conveniente o no es tan conveniente? Sí, la verdad es que es bueno porque si Hashem nos dio tantas mitzvot es bueno, todo lo que Hashem nos da es bueno. Pero la pregunta es, a nivel personal, yo de persona, ¿a mí me conviene tener más mitzvot o tener menos mitzvot? Creo que a simple vista puede parecer que tener más es más complicado, pero si uno tiene menos Es perjudicial, ¿por qué? es perjudicial, ¿Por porque qué? o sea, si tuviéramos 5 o 7 y ni las 7 lo hiciéramos bien, tenemos 613 oportunidades ¿Qué? Mejor. para estar con... Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Es bueno, Es bueno, o sea, hay más opciones. hay más opciones. Ya fe. Pero yo te puedo dar vuelta al plato. Ajá. Hay más opciones de qué. De equivocarse. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener más opciones de lo que se puede hacer? O por otro lado, mejor, más opciones de en dónde tropezar. Ahora sí estás con nosotros, Yamino, todavía no.
A mí me gustan tus opiniones, son buenas. ¿Qué dices tú? Primero que no tenemos 613 mitzvot. ¿Por qué no? Porque no todas, o sea, en Amis, claro, no. En Amis, Entiendo, o no, sea, no tenemos. hay mitzvot de hombres, de mujeres, de reyes, de jueces, de cuáles. בסדר, 120, מספיק? לא משנה. 120 es más que 7. La pregunta es una pregunta esencial. ¿Tener una cantidad numerosa de mitzvot es positivo? O sea, ¿es algo perjudicial a nivel de la persona o es algo conveniente? Esa es la pregunta. No, es mejor porque los que tienen 7 están limitados. O sea, y nosotros por Están más... limitados, pero las probabilidades de caer son menores. Cumplen 7, cumplieron, Sí. ya son tzadikim. Sí, pero no es la misma elevación que nosotros tenemos. Oh, ya fe. ¿Qué Ellos significa quedan, eso? ¿Ah? claro, con esas 7 ellos están en un estatus ahí como me mantengo. En cambio nosotros tenemos la posibilidad al tener más, ¿Qué? así también como nos podemos equivocar más porque tenemos más opciones, Sí. tenemos la posibilidad de seguir elevándonos y En otras creciendo. palabras, el hecho de tener más que implica tener una responsabilidad mucho más grande. Ujú. O sea, ¿qué es mejor ser un director general de una empresa o ser un empleado bajo de la empresa? ¿Qué es Director, mejor? ¿Ah? Director. Pero ¿qué pasa si el director se equivoca? Sí, pero Es más riguroso el castigo. Ajá. Pero tiene los más beneficios, responsabilidades. Son mejores. ¿ah? Claro. Empezando por el sueldo, siguiendo por la El honor. posición, ¿no? Y el esfuerzo de que él también tiene que hacer por la Llegar ahí. responsabilidad que tiene de la gente. Le dice el Maharal, las mitzvot que Hashem le dio al pueblo de Israel, hay que preguntar, Im ribuya mitzvot, si la cantidad de mitzvot es letov lahem, si es para su bien, y así aparentemente se ve de muchos lugares en la Torah, donde cuando Hashem nos dice que nos va a dar mitzvot, nos dice, por ejemplo, en el libro de Dvarim, Vayetzavenu Hashem Elokeinu, y nos ordenó Hashem nuestro Dios, la sota jukim haele, letov lanu, cumplir con estas leyes para nuestro bien. O sea, la Torah te dice claramente, las mitzvot que yo te doy son para tu beneficio. Letov lanu, kol hayamim, todos los días de la vida. ¿Qué? Umeata. Y basándonos en esa idea, dice el Maharal, Yesh lishol, yo tengo una pregunta. ¿Kiech yomar Hashem hafetz lezakot? ¿Sí? La Gemara dice en Masejet Makot, Amar Rabbi Hanania ben Akashia, Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israel, Hashem le quiso dar zehut, mérito al pueblo de Israel. Y por eso, le fijaj, hirba lahem Torah u mitzvot. Más de hirba, harbe. Y por eso le dio, ¿no? Mucha Torah y muchas mitzvot. O sea, tener muchas mitzvot es un zhut, es un mérito. Pregunta el Maharal, dice el Maharal, a simple vista, tener muchas mitzvot es algo que va en contra de la lógica. Neged haseje. ¿Por qué? Porque si tú quieres que una persona cumpla con una función, entonces no le des demasiadas responsabilidades. Dale una cierta cantidad de responsabilidades y que las cumpla, y si las cumpla, kol hakavod. Pero no le des demasiado, porque si le das demasiado no va a poder abarcar todo. Así, en el interrogante, ¿sí? Eso es lo que dice el Maharal. Nosotros ya fuimos un poquito más adelante, pero tiene lógica lo que dice el Maharal. No me metes en problemas, no me des demasiado.
Mejor a veces dar demasiadas responsabilidades perjudica, porque uno no puede abarcar todo. Shayalo lemaet mitzvot. Tendría que haber disminuido en la cantidad de mitzvot, que de shelo yetzerech lishmorar mitzvot, para que no necesitemos cuidarnos. Wow. Ahora voy a comer, ahora tengo que cuidarme, que como, cuánto como, dije brajá, no dije brajá, es kasher, no es kasher, carne, leche, utensilios, me vuelvo todo. Terminé de comer, Baruch Hashem. Ahora empezó Shabbat. Empezó Shabbat. ¿Qué hago? ¿Prendo la luz o no prendo la luz? ¿Que camino o no camino? ¿Que tomo el coche o no tomo el coche? ¿Hago borer o no hago borer? ¿Cómo la ensalada? ¿Cómo no la como? ¿Cómo pongo la comida en el fuego? Ya fe, terminó Shabbat. Llegó Pesach. Ahora Hametz, no Hametz. Todo el tiempo balagán. Entonces, eso puede terminar siendo muy perjudicial. Que la persona no pueda con el paquete. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Entonces, tiene su lógica esto. Tener demasiadas responsabilidades y cada mitzvah no es tan una mitzvah. Cada mitzvah tiene sus detalles y su cumplimiento y su forma de hacer. Entonces dice el Maharal, la lógica dice al revés. No de que es un gran mérito tener tantas mitzvot, sino que es una carga, que es un peso, que es algo complejo, que es algo difícil. Entonces Hashem tendría que haber, como él lo dice, Hashem nos tendría que haber hecho la vida un poquito más fácil, más liviana, para poder llegar al Olam Abba sin tener que pasar tantas dificultades, tantas responsabilidades. Pero que cuando la vida es más liviana y tenés menos responsabilidades, tenés menos opción de poder progresar como persona. Está bien. O sea... Entonces voy a tratar de progresar en lo que puedo. El problema es aquí, ¿sí? Como es un asunto de medida. ¿Cuánto? Si en lugar de 613 son 500 o 400 o 300. Pero el Maharal toma el punto, la idea. ¿Por qué el tener una gran cantidad es algo beneficioso cuando eso se me transforma en algo difícil de poder sobrellevar? Una persona en su vida, en su trabajo, no le dan 300 responsabilidades a la vez, normalmente. Le dicen, mira, tu contrato, tu responsabilidad es 1, 2, 3, 4, 5, 20. Zeu. Entonces, ¿por qué no poder llegar a lo que estamos buscando, o al final, o al Olam Abba, o al derecho de poder tener una recompensa con menos mitzvot y no con tantas mitzvot? Entonces, esta respuesta no tiene una sola, esta pregunta no tiene una sola respuesta. Y vamos a empezar. Y luego vamos a ver lo que nos dice el Maharal. Empecemos con el Rambam, Maimónides. Maimónides va un poquito por lo que tú dijiste. El Rambam dice de los fundamentos de la Emuná y de la Torá, que cuando una persona cumpla de las 613 mitzvot, una mitzvah de manera excelente. ¿Sí? No quiere decir que las demás no las cumplas, pero en una, el Jombrim no falla, nunca.
yo qué sé, yo agarro la mitzvah de tzedakah, el otro agarra la mitzvah de kasher, el otro agarra la mitzvah de tefilá, el otro agarra la mitzvah de la pureza familiar, el otro agarra la mitzvah de... No me llame, netilat yadayim. Yo qué sé, cada uno se enfoca y en esa mitzvah es súper excelente. ¿Qué significa súper excelente? También en el cumplimiento, también en la kavaná, en la intención, Leshem Shamayim, que no lo hizo por interés, que no lo hizo por algún otro motivo. Esa mitzvah es su joyita. Lo hace mamash por Ahavat Hashem, por su amor a Kadosh Baruj Hu. Ese es el único motivo por el cual él hace esa mitzvah. Dice el Rambam, esa persona tiene el Olam Haba asegurado. Zachá lechaye olam. Y por eso dijo Rabbi Hanania, por cuanto que tenemos tantas mitzvot, escucha lo que es el Rambam, es imposible que de todas esas mitzvot no haya una que no la cumplas de esa manera. Por lo menos una de 613 no la vas a hacer behemet 100%, es prácticamente imposible. Muy difícil que una persona de una, ¿cómo se dice? De un abanico tan amplio, de tantas opciones, no haya una que no la hagas realmente como corresponde. Positiva. ¿Ah? Positiva. ¿Qué? Rambam no entra en esa diferencia, pero bueno, aquí caja. Que a mitzvot, viota marve, por cuanto que son tantas, y efshar shelo yaseh adam bechayav achat me'ena, es imposible que la persona no haga una de ellas al matkunta val shleimuta, que la haga de manera perfecta. Ubeasiat ota mitzvah, y cuando él cumple esa mitzvah, tijien afsho beoto maaseh. Esa básicamente, esa es la mitzvah, ese es el salvavidas de esa persona, según él. ¿No? ¿Están de acuerdo con lo que dice el Rambam o no están de acuerdo? Ah, ahí les puse un anzuelo. O sea, para él basta con una. Con una bien hecha. ¿Sí? O sea, no que las otras no, solo que haya una que con la que uno se conecte más. Ahí está el punto. ¿Y qué pasa con las otras 612? Es que uno no se puede conectar a veces con todas las mitzvot. Uno ¿Ah? tiene etapas también en la vida. ¿Eh? Que uno tiene etapas en la vida. Uno cuando empieza la teshuvá se conecta con una... Según el Rambam, si yo toda mi vida cumplí la mitzvah de Solo una. tzedakah 100%, Ujú. no me puse tefilín. No, se puso, pero no... Sí, Raquel. La intención de la... Según el Rambam no queda claro, aparentemente, ¿sí? Si yo cumplí una mitzvah y ulay no cumplí las demás, esa me salva. Esa es mi salvavidas. Yo creo que si uno lo hace con esa cabana de solo hago una, porque una no es lo correcto. Si yo toda mi vida Toda comí mi taref y no cumplí Shabbat, Claro. y fui yo qué sé, no me llané, todas las cosas. Ujú. Además, Pero fui un hombre que cumplió la mitzvah de tzedakah con todo corazón, leshem shamayim, sin buscar un interés personal. Y yo tenía, no sé, al lado de mi casa, sí, un asilo o un no sé, de huérfanos o y yo les daba de comer todos los días y hacía tzedakah con ellos. Según el Rambam, ¿yo tengo Olam Haba o no tengo Olam Haba? hay que ver qué tipo de persona es. Porque No te vayas por la tangente.
Según me el escapes. Rambam, sí. Bueno, es No que te también... me escapes. Bueno, pero yo también dije claramente dice- lo que te dije. El para mí- Señor no come kasher Para y mí no no. cuida Shabbat. Para mí sí. Pero Para el mí Señor no hay un hombre que dé acá más que él. Para mí sí. Para mí no. O sea, el paquete viene así, como Hashem lo dio. Pero nadie cumple las 613 mitzvot. Bueno, ¿Ah? pero tampoco te puedes porque por enfocar eso solo no voy a en tener una. la mamá. ¿Eh? Si no cumplo todas las mitzvot, no tengo la mamá. Si hay, ¿La toma? si hay muchas que no salen, que no las puedo hacer. porque Si no las puedo hacer porque yo no soy hombre o no soy mujer, no estoy hablando. Pero una De que las me que- cuesta, ¿Ah? digamos, una que hago, que hilo, pero me cuesta muchísimo. Bediuk, de eso te estoy hablando. Yo Y digo no que lo sí hice. tiene. Pero hago A Shabbat mí me cuesta excelente. terriblemente, yo qué sé, cuidar Shabbat. Me cuesta cuidar Shabbat y no hacer Pero melajot puedes y no hacer hablar por el bien, celular. no Me sé. cuesta. Y no lo ¿Sí? hago. Pero por otro lado, en Tzedaká soy, el primero. Se da cosa. Pero puede depender de qué mitzvah es. Es como chuntero. El Rambam no, aquí el Rambam no pone, no dice qué Yo mitzvah. estoy de acuerdo. El Rambam da una regla. ¿Es una pregunta lo que el Rambam me está haciendo? No, el ¿Una Rambam opinión? dijo algo, no hizo Ah, ninguna ok. pregunta. El Rambam Y- pero la lo dijo pregunta el la hace el Rambam. Maharal, no la hace el Rambam. Ah, ok. Y lo dijo el Rambam también. Está bien, pero nosotros podemos cuestionar, ¿no? Hasbe Jalila, faltar el respeto, pero tenemos que entender lo que dice el Rambam. Hasta ahora estuvimos hablando de un paquete y ahora de repente viene el Rambam y ¿qué hace? Me desmorona el paquete y me dice, te agarraste uno del paquete, Metsuya. Pero quizá la Bueno, pero intención si de- hablamos- ¡Sorpresa! Pero si hablamos viceversa, para Hashem es, no sé, suficiente o le place que yo haga 611 más o menos, o 613 más o menos, ¿es suficiente? No es mejor el cómo que el No es cuánto. mejor que haga una Porque bien. si uno, claro, Sí, como pero dice ella, mira, si yo el hago todas las Rambam- mitzvot más o El menos, Rambam dice, si yo hago una mitzvah excelente, Tengo la mano. tengo la mano. No, para mí no. pero puede ser, Sí, yo digo que sí. No, porque puede mire ser. si Hasbe Shalom, pero este Yehudi hace Hoy Boda mismo Sara. te viajas a Tiberia. pero hay extremos Sí. también. Pero yo creo que es por el lado de que si uno hace todas las mitzvot pero no se conecta con Hashem, no tiene sentido hacer las mitzvot. Si una mitzvah te No, puede yo hacer lo hago porque me conectarte, conecto con Hashem, pero yo me conecto vía esta mitzvah. por eso, si Esta esa es la te mitzvah hace que me conecta conectar, con Hashem. Yo digo Entonces, Yo no la, otra vez, no la hago porque tengo un buen corazón y Por porque eso. esto y por lo otro. Yo la hago porque Bemet, esa es mi manera de demostrar a Abat Hashem. entonces eso es lo que Ayudarle da la mamá. a los... pobres. Lo que Pobre. da la mamá es conectarse con Hashem. Si las No. demás no te conectan Ay, y no una puede te ser. conecta, eso te da la mamá. Porque el Olamabá ¿Y es qué- lo que uno... ¿Y qué puede pasó conectarse con con Hashem. todo el paquete? Entonces, ¿para qué Se necesito puede, todo el paquete? eso ayuda, O pero- sea, eso, como diríamos, es al gusto, No, bueno. escuchan, es al gusto del consumidor. Ujú. Yo me elegí esta, el otro me eligió esta. O sea, que... No, no, así Si no. volvemos, Para mí puede no. o sea, decir si la pregunta, ¿qué está diciendo el Rambam? Las 613 mitzvot, Kamubán, hay que cumplirlas. Pero si tú te apegaste a pesar de todo a una de las 613 y la cumpliste como corresponde, Sí, pero Hashem no dijo Sí. eso en el Ar Sinai. ¿ah? Hashem no dijo eso en el Ar Sinai. ¿Qué no dijo? Bueno, toma. Elegí la Tomen, que te guste. elijan. Ojo, O sea, al final, lo que dice el Rambam, También. ve allá, veme. Es O una sea, conveniencia. suena un poco complejo, problemático. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo si lo dijo el Rambam? ah, Si lo dijo el lo que yo Rambam, lo dije. dijo. es lo que yo dije. Pero tenemos derecho a preguntar o no. Sí, De no estar de acuerdo. Yo creo que va en la calidad del cumplimiento, no en la Te faltó cantidad. ese. Ajá. Porque uno puede hacer 1.000.000 de cosas, pero hacerlas por Calidad mediocre. hacer. Sí. Entonces, ¿qué Olamabá puede tener uno si ni siquiera se está conectando con lo que hace? O sea, el mérito está, pero a medias. Entonces, tener una cosa que uno hace bien
te hace toda la conexión que lo demás no te genera. Ya, lo que queda claro... Sí, ¿qué? Además, No sé, que- también, ¿de qué Olama va está hablando el Rambam? Sadar, eso ya déjalo de lado. El Rambam dijo lo que es el Olam Abba. El Olam Abba es el Olam de las ¿El Mamash? Neshamot. ¿Sí? El Olam Abba. Top. Bueno, a ver.